Bienvenidos a Fútbol Entre Líneas. Palmaflor le ganó bien a Wilstermann en el Trópico 2-0, en un partido en el que jugó bien, en el que fue mejor la mayoría del partido, en el que Cristian Díaz propuso algunas modificaciones en la alineación de Wilstermann. Lo vamos a analizar ahora en pizarra, como siempre, al mejor estilo de Fútbol Entre Líneas. Bueno, para empezar, estas fueron las alineaciones. En Wilstermann, Pipo Jiménez en el arco, Aponte, Chiatti, Julián Velázquez y Robson dos Santos en la defensa, Cristian Machado como mediocentro solo, Amaral interior izquierdo, Chumacero interior derecho, extremos Esparza y el Papu Velázquez, y el centro delantero Nahuel Pan, ¿no? Ariel Nahuel Pan. En Palmaflor jugaron Adorno en el arco, Valdomar, Montero, Alcócer y Ortiz, Miguel Ángelo en la defensa. El doble 5 fue Spenjay con Luis Vargas. Por derecha Javi Guerra, por izquierda Gamuza, Sergio Adrián. Como media punta, a momentos un poco más retrasado tipo enganche, pero como un segundo delantero, Luis Hurtado. Y en la centrodelantera, Sebastián Melgar. Aclarando preliminarmente, en Wilstermann jugó Cristian Machado de contención, ¿no? Yo me canso de aclarar esto. Wilstermann no juega así nunca, nunca, con doble 5 nunca. Juega con un volante de contención y con Chumacero. La verdad es que en las probables alineaciones salían estos tres nombres, sin Jonathan Machado en la alineación. Yo me imaginé que había cierta posibilidad de que sí juegue con doble 5, si eran Chumacero y Cristian Machado. Yo me imaginé que podía darse esta posibilidad y Amaral un poco más suelto, pero no, respetaron, o Cristian Díaz respetó el sistema que viene utilizando con un contención y dos interiores, que fue Cristian Machado el mediocentro, Amaral con Chumacero los dos interiores. En el equipo de Palmaflor hubo una peculiaridad con el sistema porque fue asimétrico. Gamuza, Sergio Adrián, sabemos que es prácticamente un doble 5, ¿no? De posición natural. No jugó de extremo izquierdo, para nada, sino era como un volante por izquierda que constantemente se interiorizaba para participar del juego, contrario a lo que hizo Javi Guerra por derecha. Javi Guerra, que sí jugaba mucho más como extremo derecho, si bien igual se lo vio por dentro, la mayoría del tiempo intentaba también desbordar, ser más un extremo que un volante interior ofensivo, ¿no? Para meternos en las claves del partido, creo que Palmaflor fue superior a raíz de, en primer lugar, el buen juego que tenía Vargas, José Luis Vargas, Spenjay también bastante criterioso, bastante oportuno con sus pases, ¿no? Errando pocos pases. En la transmisión mencionaban la cantidad de pases acertados, que era el jugador, al parecer fue en el partido el jugador con más pases acertados, que eso demuestra también el control que tuvo en el medio campo y la repercusión de Cristian Spenjay, y Vargas, que incluso tuvo más repercusión que Spenjay, ¿no? Porque al parecer tuvo menos pases acertados, pero era el jugador que permanentemente encontraba en profundidad a los hombres ofensivos, ¿no? Buscaba a Hurtado, buscaba a Guerra, buscaba el mismo Melgar, buscaba a Sergio Adrián entre líneas, y era el que le daba un poco más de claridad de 3/4 para adelante al juego de Palmaflor. Fue también muy importante, por ejemplo, el rol de Hurtado, que no se lo veíamos, la verdad, durante mucho tiempo, ¿no? Generalmente en un 4-4-2, Hurtado jugaba por izquierda. Le recordamos ese papel, por ejemplo, en Guavirá. O, por ejemplo, cuando jugaba con tres delanteros con Brizuela, Palmaflor lo hacía de extremo, ¿no? En este caso se lo interiorizó, aprovechando también un poco que está un poco más, todavía no es veterano, pero sí tiene un poco más de experiencia. Y bueno, fue bastante influyente en estos espacios por dentro, siempre merodeando las inmediaciones del área con bastante libertad, más presencia por derecha, pero a momentos también volcándose por el lado izquierdo. A raíz de este sistema, Palmaflor no tuvo tanta profundidad en realidad, porque Javi Guerra no encontró profundidad por izquierda, y las mismas características de Sergio Adrián, como les decíamos, era más de interiorizarse y participar de la elaboración del juego. Pero creo que algo que fue parte del planteamiento de Joaquín Pérez en este Palmaflor fue que iban a hacerse fuertes por dentro, y que al menos eso fue lo que pasó en el partido, ¿no? Se hicieron fuertes por dentro con Vargas, con Spenjay, con el mismo Gamuza, a momentos, bueno, Hurtado bastante participativo por dentro, y Javi Guerra también a momentos, y puso varias veces en posición de remate, es cierto, de media distancia, no de larga distancia, de media distancia. Tampoco los puso mano a mano a sus jugadores. Por ejemplo, Melgar apareció muy poco en el área, pero sí puso varias veces en posición de remate a algunos de sus futbolistas, ¿no? Sea Javi Guerra, que tuvo un remate de media distancia, Hurtado, Vargas, tuvieron algunos remates de entrada, mostrando que esta era una intención de Palmaflor como para hacer daño al arco de Wilstermann. En contrapartida, el equipo de Cristian Díaz creo que sintió algunas cuestiones. Yo venía rescatando en bastante medida en los últimos partidos la repercusión de Ariel Nahuel Pan,
porque es un jugador al que le mandas los balones largos y generalmente te aguanta bien contra el central y le permite a los compañeros llegar, ¿no? Llegar de segunda línea, apoyarse con ellos y a partir de eso iniciar contraataques o situaciones de dominio de balón en campo rival, ¿no? Sin embargo, no estuvo nada fino Nahuel Pan. De hecho, salió de cambio al minuto 10 del segundo tiempo aproximadamente. No sé si habrá entrado ya un poco lesionado al partido, pero lo cierto es que su rendimiento no fue nada bueno. En primer lugar, porque no estuvo fino con los pivoteos. Para mí eso es lo más importante. Le mandaban la pelota y perdió algunas disputas, algunos balones. Intentó, por ejemplo, algunos tacos o pases de primera que no fueron precisos. Y sobre todo porque se lo veía muy lejos del resto del equipo, ¿no? O sea, yo entiendo que puede ser una búsqueda colectiva de Wilstermann estos balones largos y que por eso Nahuel Pan esté un poco lejos del equipo para permitir que el aguante de Nahuel Pan permita recién la salida de los compañeros, pero sí a momentos se lo veía inconexo. De hecho, por ejemplo, cuando Wilstermann atacaba por banda, necesitaba muchas veces por dentro el apoyo de Nahuel Pan, ¿no? Pero no pasaba, sino que estaba lejos de la jugada. Y de hecho, por ejemplo, la primera media hora de partido, Palmaflor fue mejor que Wilstermann. A raíz, reitero, de la claridad del juego que le daban Vargas y Spenhai y de estos remates de media distancia que claramente eran una búsqueda colectiva del equipo, ¿no? Eran parte del plan para este partido. Y Wilstermann, que no encontraba profundidad durante la primera media hora del primer tiempo. No encontró profundidad prácticamente en ningún momento. Wilstermann, el Papu Velázquez intentando desequilibrar, pero bueno, era insuficiente. Y tuvo un par de veces que desequilibró Wilstermann por banda, que fueron un muy buen centro del Papu Velázquez para Nahuel Pan, que si no recuerdo mal, una de estas dos jugadas inicia justamente como les digo, ¿no? Era un lateral, si no me equivoco, Nahuel Pan tirándose a banda. A ver, vamos a acomodar un poquito las fichas acá. Nahuel Pan tirándose a banda, ¿no? Recibe la pelota acá, atrae a varios jugadores de Palmaflor y luego abre el balón y a raíz de eso empiezan a combinarse Papu y Robson por banda, pero a raíz de que por dentro tenían este apoyo de Nahuel Pan, ¿no? Otro jugador que tampoco estuvo en la participación de la elaboración del juego mismo, o sea, digo, de la zona creativa del equipo, que es de 3/4 para arriba, fue Chumacero, ¿no? Que tampoco se lo vio con mucha participación en esa labor. Y bueno, tuvo un par de llegadas. La primera media hora fue mejor Palmaflor y los últimos 15 minutos del primer tiempo fue mejor Wilstermann. ¿Por qué? Porque empezó a tener un poco más de claridad, sobre todo con estas proyecciones de Robson dos Santos, con algunas pelotas o algunos apoyos de Nahuel Pan en los que venía banda para justamente ser apoyo. Y bueno, tuvo un par de llegadas, ¿no? Un muy buen centro del Papu Velázquez para Nahuel Pan que fue cercano, ¿no? Que me parece que no lo impacta a nadie, pero que era bastante peligroso. Tuvo el centro de Robson que deriva en la gran atajada de Adorno, un balón que prácticamente se estaba entrando ya al arco, pero Adorno saca una atajada espectacular. Creo que fueron las dos que tuvo Wilstermann en el primer tiempo, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, Wilstermann empezó en esos últimos 15 minutos apareciendo un poco más por derecha Robson y Papu Velázquez, salió más de su campo, ¿no? Sin embargo, creo que un factor, por ejemplo, que le desfavoreció bastante a Wilstermann, para mí fueron dos claves, ¿no? Wilstermann depende mucho de lo que puedan hacer Nahuel Pan y Amaral en la zona ofensiva. A Nahuel Pan, como les decía, de sus pivoteos, y en el caso de Amaral, de encontrarlo entre líneas, de encontrarlo en posiciones un poco más ventajosas, ¿no? Esto pasó muy poco, porque yo no creo que haya hecho un mal primer tiempo Chumacero, entregaba bien los balones, Cristian Machado también, ¿no? O sea, la verdad es que creo que, sobre todo Cristian Machado ha mejorado bastante su faceta con pelota, pero sin embargo, no la perdían, e inclusive diría que clarificaban ciertos momentos de posesión de balón con Wilstermann, pero no le daban tanta progresión al juego. Yo creo que en eso se notó bastante la ausencia de Jonathan Machado en esta zona de medio centro, ¿no? Porque cuando la pelota le llegaba a Machado, es cierto, perdieron, al menos a mi parecer, ¿no? Después tal vez la estadística me puede contradecir, pero no perdieron tantas pelotas en esta zona, pero siempre lateralizaban el juego, ¿no? Chumacero siempre también lateralizando el juego. Jonathan Machado muchas veces te da toques simples, pero muchas veces también te entrega pelotas en profundidad, tal vez no en esta zona tan profunda, pero sí encontrando hombres entre líneas, encontrando hombres en zonas de progresión en el campo, ¿no?
Creo que esto fue fundamental porque a Amaral lo encontraron poco en esta zona. Amaral tuvo que bajar mucho y estar siempre en esta misma zona de interior izquierdo, y no tanto como le gusta de recibir acá en profundidad. De hecho, una de estas jugadas que les menciono fue justamente así, que lo encuentran a Amaral en profundidad. En esa última parte del partido, Amaral empezó a tener un poco más de repercusión en zona ofensiva, que fue justamente así, ¿no? No recuerdo quién lo encuentra en profundidad a Amaral que lo quieren marcar ahí, engancha hacia atrás a Amaral, pero se gana el espacio ya en 3/4 aproximadamente, como para mandar un pase, muy buen pase profundo para Robson dos Santos, y a raíz de eso mandar un centro, ¿no? Pero bueno, la verdad el primer tiempo de Amaral me gustó mucho, pero creo que individualmente, necesita que el equipo lo ayude un poco más, ¿no? Porque participó mucho en zonas bastante retrasadas, y bueno, a raíz de esto creo que Palmaflor fue claramente mejor en el primer tiempo. Si bien no lo llenó de remates al arco a Wilstermann, pero creo que sus remates de media distancia, si bien no es poner mano a mano a tu jugador, a tu delantero, fueron una búsqueda del equipo que fue bastante clara, porque remataban sin dudarlo, y no fue solo un jugador o dos, fueron varios jugadores que cuando se encontraban en esta zona, en las inmediaciones del área, apenas tenían la posibilidad, remataban al arco, ¿no? Creo que Palmaflor fue mejor ahí en ese aspecto en el primer tiempo. Ya hablando del segundo tiempo, Palmaflor le empezó a poner, en realidad ya habían cambiado de lado, pero vamos a continuar acá. Palmaflor le puso mucha gente en ofensiva a Wilstermann, y creo que Wilstermann a raíz de eso se metió demasiado atrás. No sé si habrá sido una indicación de Díaz, pero incluso por la derecha de Wilstermann, izquierda de Palmaflor, el Papu Velázquez a momentos defendía y parecía formar una línea de 5, ¿no? Que no era algo permanente, pero sí se lo vio por varios momentos en esta zona, y eso hacía que cuando Wilstermann, por ejemplo, recuperaba algunas pelotas, no encuentre a un extremo con quien jugar por el lado derecho. Por el lado izquierdo, el Tuco Esparza lamentablemente bastante intrascendente, ¿no? Muy poco participativo, poco sorpresivo. Tampoco es que el equipo lo ayudó encontrándolo en profundidad o buscándolo con algún pase preciso, pero en ofensiva, que es la labor para la que se lo trajo, no aportó, ¿no? Y el segundo tiempo prácticamente se jugó la gran mayoría, hasta el minuto 70 más o menos, en campo de Wilstermann, ¿no? Con posesión de Palmaflor e intenciones bastante claras. Otra vez Nahuel Pan en el segundo tiempo, en esos 10 minutos que le tocó jugar del segundo tiempo, muy desconectado del equipo. Algo que me gustó, perdón que lo mezcle un poco, ¿no? Pero me gustó sobre todo en el primer tiempo, el juego de Alcócer, ¿no? Que recuperaba balones y los entregaba bien, y algunos los entregaba bien en largo, ¿no? Buscando pases largos cruzados, recuperaciones, y siempre es muy valioso, por ejemplo, lo que te da Jonathan Machado en Wilstermann, esto de recuperar un balón, pero entregarlo bien. No solamente recuperarlo y después ensuciar la jugada, sino entregarlo bien. Se lo dio muy bien al Alcócer, que sabemos que ya que puede jugar de medio centro, pero que jugó de central izquierdo, y creo que fue un acierto de Joaquín Pérez, porque fue un buen partido realmente de Alcócer, que tuvo repercusión en el gol, ¿no? En el penal que deriva en el primer gol de Palmaflor. Pero bueno, en el segundo tiempo le sumó mucha gente Palmaflor a Wilstermann en su campo. A raíz de eso Wilstermann se metió bastante realmente. Amaral sabemos que no es un jugador veloz, por lo tanto, estando en zonas retrasadas, intentaba, es lo que les decía, ¿no? Si recuperaban la pelota y se la mandaban a Amaral, intentaba ser Amaral el que le dé salida con pases largos, pero el equipo no estuvo realmente de ese lado, porque reitero, el Papu Velázquez a momentos un poco retrasado, Esparza poco explosivo, perdiendo alguna que otra disputa, y Nahuel Pan no estaba fino, y tampoco, bueno, estaba muy solo, ¿no? También si tú levantas la cabeza, lo ves solo a Nahuel Pan y se la mandas, o sea, difícil mandársela porque está con dos defensores, incluso tal vez algún mediocentro que está cerca, ¿no? Y bueno, a raíz de que Wilstermann estaba muy metido, yo creo que también influyó lo de Palmaflor, como les digo, sumar mucha gente en ofensiva, Guerra profundo, Hurtado, Melgar, a momentos incluso el mismo Ortiz, ¿no? Por izquierda, Gamuza por dentro, que eso también era un factor de desequilibrio o de, digamos, de superioridades numéricas para Palmaflor. A raíz de esto, Wilstermann bastante metido, Palmaflor le ganaba incluso las segundas pelotas, ¿no? Cuando había una pelota dividida y había un rebote, un despeje corto, generalmente o casi siempre le quedaba a alguno de los centrocampistas de Palmaflor, ¿no? Si bien me parece que en este segundo tiempo la superioridad de Palmaflor fue incluso más acentuada que en el primer tiempo, tampoco es que haya llegado tanto, ¿no? O sea, no generó demasiadas llegadas Palmaflor al arco de Wilstermann. Sin embargo, sí
tuvo algunas, ¿no? Un remate, un par de remates de Miguel Ángel Ortiz. Pero bueno, justo en ese momento llega el gol de Palmaflor, en un momento, como les digo, en el que sí había sido acentuado el dominio de Palmaflor, pero no había tenido tantas llegadas claras. Las llegadas al arco las tuvo en el inicio del segundo tiempo, pero había un momento en el que ya no habían tantas llegadas, y llega esa jugada, ¿no? El centro, el cabezazo de Alcócer, el pie derecho de Aponte habilitando, y la jugada que deriva en el penal, ¿no? Torpe entrada del Pipo Jiménez, que sabemos que no es tan rápido con sus movimientos, termina siendo bien anticipado y termina cometiendo ese penal, que es bien ejecutado por Richard Spenhai, para abrir un marcador, reitero, de forma merecida, en un momento en el que tal vez no habían tantas llegadas de ninguno de los dos equipos, sobre todo de Palmaflor, porque la verdad es que hasta ese momento Wilstermann ni siquiera había pasado, de verdad, ¿no? Ni siquiera pasaba la media cancha en el segundo tiempo. Pero tampoco era el mejor momento de Palmaflor en el segundo tiempo, ¿no? Sin embargo, llega el gol de Spenhai, hace cambios Wilstermann, ingresa Rudy Cardoso, por ejemplo. Ingresa Rudy Cardoso por Amaral, que es uno de los cambios. Antes ya había ingresado Castellón por Nahuel Pan y Adriel Fernández por el Papu Velázquez, ¿no? Yo no sé, es cierto que el Papu tal vez no se lo encontró en profundidad. Y yo reitero, ¿no? Es fácil, yo siempre lo digo, es fácil hablar desde acá, desde mi silla, yo todo tranquilo, ¿no? Yo sé lo que es estar ahí dirigiendo en el borde de la cancha y tomar las decisiones ahí en caliente y todo puede pasar, ¿no? Por eso a mí no me gusta mucho decir, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. Porque si bien yo soy entrenador, obviamente en otro nivel totalmente, ¿no? Pero digo, si bien, digamos, son decisiones que se toman, es otra cosa estar ahí, ¿no? Con el partido caliente, con toda la información que uno tiene que estar manejando en ese momento y tomar las decisiones, realmente es fuerte, ¿no? Entonces por eso no me gusta mucho decir yo hubiera hecho este cambio o yo no hubiera hecho, pero sí, literalmente así de claro, con el diario del lunes, puedo decir que me pareció que no sé si fue la mejor decisión la salida del Papu Velázquez, porque te había dado cierto desequilibrio el Papu Velázquez. Adriel Fernández entró y no aportó prácticamente nada, con todo respeto, y el caso de Nahuel Pan al parecer fue porque estaba tocado, pero entró Castellón y tampoco te dio presencia en el área, porque no solamente se trata de hacerte fuerte en el cuerpo a cuerpo, hablando de Castellón y la diferencia del aporte con Nahuel Pan, sino también de los movimientos que te puede dar en el área uno y otro, ¿no? Como para ganar centros, como para arrastrar marcas, liberar espacios ahí y que otro compañero pueda llegar, o inclusive ganarse un espacio mismo para uno poder definir, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que se hicieron estos cambios. Posterior a eso ingresó Jonathan Machado por Chumacero y Rudy Cardoso por Amaral. Estos dos cambios sí me parecieron que fueron de aporte. Cambiaron el partido prácticamente, ¿no? Porque a raíz de esos cambios, no los voy a poner en pantalla porque vamos a demorar un poco, pero a raíz de esos cambios en Wilstermann, el partido se jugó claramente en campo de Palmaflor, ¿no? A raíz desde ese momento básicamente, sobre todo por la claridad del juego que te daba Jonathan Machado, que creo que ya había mencionado que creo que se la extrañó en el primer tiempo, y por Rudy Cardoso, que estuvo bastante activo, bastante movedizo, intentando participar del juego. Ahí tuvo alguna aproximación, podríamos decir, Wilstermann, algún intento de profundización, pero tampoco terminó en llegadas claras al arco de Adorno. Y justamente fue mediante un contraataque que deriva en el córner de Aponte y luego ese gol, ¿no? El gol que le entra al Pipo Jiménez, que al final no quedó claro si era autogol. Para mí no es autogol, ¿no? Y a mí me dio la impresión de que pega en el palo y entra al arco, y ahí es que se tranca entre las piernas del Pipo, intenta sacarla y todo aquello. Pero bueno, en resumen, para mí una justa victoria de Palmaflor, que jugó mejor, fue mejor que Wilstermann. Creo que las modificaciones de Wilstermann no le hicieron bien. Yo reitero, y lo he dicho varias veces, para mí Jonathan Machado es fundamental en este equipo, y creo que se sintió bastante su ausencia, como les explicaba, ¿no? Porque él tiene más claridad para dar pases progresivos en la cancha. Y por ejemplo el Tucu Esparza, que es un jugador, muy buen jugador el Tucu, buen jugador realmente, pero que hace... yo creo que en su era en Wilstermann todavía no ha logrado ser un jugador realmente desequilibrante, al menos de forma sostenida, ¿no? Tuvo algún buen partido, como el partido contra Bolívar, que incluso podemos discutir algunas cosas, pero bueno, creo que estas modificaciones, la salida de Jonathan, el ingreso de Esparza, no le hicieron del todo bien a Wilstermann.
A esto hay que sumarle, por ejemplo, algunas puntuaciones bajas, como por ejemplo el caso de Juan Pablo Aponte, por ejemplo, o el mismo Ariel Nahuelpan, ¿no? Para mí el partido de Nahuelpan fue bastante bajo, que creo que obviamente es normal que juegues mal algún partido, pero creo que también el hecho de que dependas mucho de una u otra individualidad también te termina pesando. Y creo que termina dependiendo de lo que podía hacer Nahuelpan, Wilstermann, también por las otras modificaciones, ¿no? Por la actualidad de Esparza, que creo que no es la mejor, o por ejemplo por la ausencia de Jonathan Machado en el centro del campo, que creo que es fundamental en esa zona. Pero bueno, se termina dando una buena victoria de Palmaflor, merecida, con actuaciones interesantes como la de Paolo Alcócer, bastante prolijo con balón ahí atrás, el doble 5, Spenhai con Vargas, sobre todo Vargas, que creo que fue importante a lo largo del partido, y bueno, otras puntuaciones altas que podríamos mencionar, como la de Hurtado, o como la de Sergio Adrián, entre otras, que hacen que, me parece, el trabajo colectivo, sobre todo de Palmaflor, fue lo que se destaca, ¿no? Esa capacidad de circular la pelota, movilidad permanente sobre todo en el medio, no se desesperaron a pesar de que en ciertos momentos del partido no tuvieron tanta profundidad, y eso les permitió, me parece, sostener su dominio del partido por la mayoría del tiempo. Espero que les haya gustado, nos reencontramos en el siguiente video.